tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Agradezco a Dios la posibilidad de estar acá nuevamente, compartiendo de su palabra. Y no sé hasta cuándo me va a pasar que ves que paso acá adelante, ya como que me pongo un poco más tenso, me pongo más nervioso. Me pone más nervioso pararme aquí que andar un 11 de septiembre allá afuera ahora. Pero agradezco a Dios la posibilidad. Gracias, pastor, por el consuelo. Bien, vamos a estudiar hoy día el Salmo 99. Así que vaya por favor ahí al Salmo 99. Y vamos a tener un tiempo de oración para pedir la dirección del Señor. Señor amado, estamos delante de su presencia porque usted es nuestro Dios, usted es nuestro Padre, usted es quien nos permite tener y vivir todo lo que pasamos día tras día, Señor. Gracias, Señor, porque usted no nos ha dejado solos, porque sabemos que le tenemos a usted. Y Padre, primeramente queríamos pedir, Señor, el perdón por nuestros pecados, Señor. Pedir, Señor, que usted nos ayude porque somos débiles, Señor. Porque sin usted no somos nada, Señor. Ayúdenos, Señor, porque, como decía, somos débiles y muchas veces, Señor, necesitamos de su ayuda, Señor. Así que, Padre, le pido que usted nos fortalezca en lo espiritual, que nos fortalezca en la fe, que nos ayude, Señor, en la tentación para poder salir adelante. Y por sobre todo, Señor, que nos enseñe, Señor, en esta tarde con el consejo de su palabra, Señor. Toque nuestras vidas, toque nuestras mentes y ayúdenos, Señor, a crecer un poquitito más en la fe cada día. Se lo pido, por favor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Salmo 99. Hace como 2 meses atrás, más o menos, me tocó compartir acá mismo en esta reunión el Salmo 88, que era un salmo escrito por Emán Ezraíta. Y en aquella oportunidad yo decía que el Salmo 88 era un salmo marcadamente triste, decía yo. Porque el salmista en la mayoría de los versículos del Salmo 88 mostraba que estaba sufriendo, la estaba pasando mal. Y de hecho ese salmo terminaba no con esperanza, sino que con tristeza. Y cuando llegué al Salmo 99, ahora para ver este estudio, puedo ver el contraste con el Salmo 88. Porque el Salmo 99 es un salmo de alabanza, es un salmo de esperanza, es un salmo que como ideas principales resalta, por ejemplo, la santidad de Dios, que es un salmo que de los 9 versículos que tiene, 3 de ellos, el versículo 3, el 5 y el 9, hablan y dicen que Dios es santo. Habla también del poder, de la soberanía de Dios. Pero no solo eso, sino que este salmo también habla del juicio y de la justicia de Dios, de que Dios es justo. Y todas estas características del salmo invitan al lector, o en este caso cuando era cantado, ¿no es cierto?, alabado, este salmo, invitan al lector a exaltar a Dios, a alabar a Dios. Eso es lo que está haciendo este salmo que vamos a estudiar hoy día. Y este Salmo 99, usted puede ver ahí en el título, no aparece explícitamente quién es el autor. Algunos creen que este salmo pudo haber sido escrito por David, algunos de la línea judía, porque por ejemplo el salmo habla de que dice que está sentado sobre querubines, ¿no es cierto?, haciendo referencia al arca del pacto. Entonces algunos creen que pudo haber sido escrito por David cuando David trasladó el arca del pacto, ¿no es cierto?, a Jerusalén para continuar la alabanza a Dios. Pero en realidad, a ciencia cierta, no sabemos quién lo escribió, y si la Biblia no lo dice, nosotros no podemos asegurar nada, ¿no es cierto? Pero está esa hipótesis, ¿no es cierto?, de que pudo haber sido David, pero después vamos a ver otra, conforme avance el salmo, que creo que está más apegada aquí a este salmo. Leamos el versículo 1 en adelante, dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio.
Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Algunos creen que este salmo pudo haber sido escrito después del exilio de Babilonia. Que en lo personal, cuando estaba buscando información sobre este salmo, me pareció mucho más acertada este comentario que hablaba de que había sido después del exilio de Babilonia, porque después del exilio a Babilonia, Israel y el reino del sur, ¿no es cierto?, Judá, ya no tenían un rey humano. Ya no había ni David, ni Salomón, ni ninguno de sus descendientes. Ya no había una monarquía en Israel. Y de hecho el último rey, ¿verdad?, del reino del sur ahí fue Sedequías. Pero, ¿qué pasó? En el año 586, ¿no es cierto?, sabemos que Nabucodonosor invadió Israel, ¿no es cierto?, destruyó Israel, destruyó el templo de Salomón, ¿no es cierto?, y llevó cautivo, en este caso al reino del sur, a Babilonia. Ellos tuvieron 70 años ahí cautivos, no fue un tiempo menor. 70 años, hermano. Y después, en el año 539, apareció Ciro el Grande, ¿no es cierto?, el rey de Persia. ¿Y qué hizo Ciro? Tomó cautivo a los captores de Israel, o sea, derrotó a Babilonia. ¿Y cuál fue la ventaja de que llegara Ciro? Él les permitió a los judíos volver, ¿no es cierto?, según nos narra Esdras, volver a Jerusalén y levantar nuevamente un templo para adorar a Dios. O sea, tenían cierta independencia religiosa para adorar a Dios. Seguían bajo el cautiverio, ¿no es cierto?, bajo el dominio, en este caso, del imperio persa. Pero, como dije anteriormente, y aquí quiero apuntar con lo que estoy diciendo, el pueblo de Israel ya no tenía una monarquía, no existían reyes en Jerusalén, no tenían esa libertad ni política, ni para tomar decisiones, ellos dependían de un imperio, ¿no es cierto? Entonces, ellos pasaron a ser una provincia autónoma, pero provincia del imperio persa. Y es por eso que en el versículo 1, fíjese cómo parte, dice, Jehová reina. Jehová reina. Esto es como si estuvieran diciendo, no tenemos un rey humano, pero nuestro rey en sí es Jehová, es Dios. Él reina. Jehová reina, dice el versículo 1. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, dice el versículo 1. Y acá podemos ver la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque Él reina. O sea, Dios gobierna sobre toda la creación. Tiene control sobre todo el universo. Algunos creen que Dios tiene control y domina sobre Israel, ¿no es cierto?, que es su pueblo escogido. Pero Dios no se limita en eso, sino que Él gobierna sobre todo lo creado. Para el pueblo de Israel, como decía, leer este salmo tiene que haber sido un golpe anímico importante, sobre todo si es que ya no tenían rey, ¿verdad? Tenían algo mejor, que era Dios. Y fíjese que el versículo 1, fíjese en el versículo 1, cuando dice Jehová reina, está unido por un punto y coma, el versículo 1. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando hay un punto y coma, lo que está antes del punto y coma y la frase que está después del punto y coma están unidos estrechamente, ¿verdad? Están relacionadas una con otra. Y fíjese que en este caso dice Jehová reina, ¿y qué pasa con los pueblos? Tiemblan, dice el versículo. Tiemblan. Y este tiemblan no se trata de tenerle miedo a Dios, ¿verdad? A no ser de que usted esté viendo un pecado, ¿no es cierto?, que no le importe su pecado. Ahí usted sí debería tenerle miedo a Dios, porque con Dios no se juega, Dios todo lo sabe. Pero este miedo a Dios podríamos pensarlo desde el punto de vista de los que no conocen al Señor. Pero para los que tienen al Señor podríamos verlo desde el punto de vista del temor de Dios.
de reverenciar a Dios por su majestad, ¿no es cierto?, de respetar a Dios. Y como todo buen rey, Jehová está sentado en un trono. Pero el versículo 1 dice que no solamente está sentado en un trono, sino que dice que está sentado sobre querubines, dice el versículo 1. Y esto nos da la idea de que el trono de Dios no es un trono terrenal, sino que el trono de Dios está en el cielo. Y esta idea de estar sentado sobre querubines viene del arca del pacto. Mire, ayúdeme por favor con Éxodo 25, 22. Hermano Luis, ¿puede leerlo usted, por favor? Éxodo 25, 22. Amén. Gracias, hermano Luis. Entonces, el arca del pacto, ¿no es cierto?, era donde moraba la presencia de Dios ahí en medio del pueblo de Israel. Y por eso, cuando el versículo 1 dice, Dios está sentado entre los querubines, significa que Dios reinaba, ¿no es cierto?, y habitaba en medio del pueblo. O sea, Dios estaba presente. Eso es lo que les quiero decir. Dios estaba presente. Dios no había abandonado al pueblo. Hay algunos que creen que, de hecho hay una teoría, conversaba con un compañero de trabajo hace un tiempo atrás, que él me decía que él creía en Dios y que Dios había creado todo, ¿no es cierto? Los animales, los planetas, el ser humano, pero que después de haber creado, dice, Dios nos abandonó, nos dejó. Y la verdad es que eso es mentira, hermano. Dios está presente y Él lo gobierna todo. Y aunque ellos estuvieran sin rey probablemente, el pueblo de Israel, Dios estaba con ellos gobernándolo todo porque Él es soberano. Versículo 2, fíjese, complementando lo anterior, dice, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Y acá, cuando el versículo menciona a Sión, sabemos que cuando menciona acá Sión se refiere al monte de Sión, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Y acá, en el monte de Sión, era el lugar donde estaba el templo de Dios. Y al interior del templo estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo que estaba, el arca del pacto, ¿no es cierto?, donde estaba lo que estábamos viendo anteriormente, que estaba sentado entre querubines. Y dice el versículo, fíjese, que Jehová, especialmente en Jerusalén, es grande. Eso es lo que dice el versículo 2. Pero la grandeza de nuestro Dios no se limita solamente a Jerusalén, sino que Dios es grande en toda la tierra. Tanto así, dice el versículo 2, que Dios es exaltado por todas las naciones, dice ahí el versículo 2. Cuando yo leía este versículo, me acordaba de Filipenses en el Nuevo Testamento. No sé si usted se recuerda que en Filipenses, cuando él habla de que dice, porque en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. Las que están en el cielo, como las que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, ¿no es cierto? ¿Y se acuerda cómo termina el versículo? ¿De Filipenses? ¿No? ¿No se acuerda? Y toda lengua va a confesar, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. Y si bien este versículo todavía no sucede, porque no todos rinden adoración a Dios, tenemos la certeza de que eso va a ser así. Porque la palabra del Señor lo dice y eso se va a cumplir. Entonces, todos van a reconocer a nuestro Señor, todos se van a someter bajo la autoridad de nuestro Dios, todos van a confesar públicamente que Jesús es el Señor, porque Jesús es Dios. Y pensando en el versículo 2 que dice que Dios es grande, la verdad es que nosotros tenemos un Dios grande, hermano. Amén. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que hace maravillas. Hoy día el pastor nos contaba lo que pasó con el hermano Luis Valdés, ¿no es cierto? Un Dios grande. Los médicos no se pueden explicar. Un Dios grande. Él puede hacer lo que Él quiera, soberano. Y como veíamos en el versículo anterior, Él es soberano y yo pensaba en esto, que aunque el mundo en nuestro alrededor se pueda estar cayendo a pedazos, hermano, aunque se pueda estar desmoronando, Dios no ha perdido el control. Dios sigue gobernando sobre toda la creación. Y nuestra confianza tiene que estar en la soberanía de Dios, no en nuestras propias capacidades, ¿no es cierto? Y hay cosas que a lo mejor nosotros, por mucho que las queramos, por mucho que las deseemos, o por mucho que queramos que otras personas hagan tal o cual cosa, y eso no suceda, tenemos que pensar siempre que todo está bajo el control de Dios.
Todo está bajo el control del Señor, porque Dios es grande y soberano. Amén. Amén. Versículo 3. Fíjese el versículo 3 lo que dice. Dice, alaben tu nombre grande y temible. Dice, Él es santo. Y acá el salmista nos invita a todos a alabar a Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo. Y nos da un motivo. Y nos dice que tenemos que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo, ¿no es cierto? Y esta es la primera vez que se menciona la santidad de Dios en este salmo. Yo diría que el tema central del Salmo 99 es la alabanza a Dios y la santidad a Dios. Ese es el tema central del Salmo 99. No sé si usted encuentra otra idea principal, pero yo creo que esa es la idea del Salmo 99. Y dado que Dios es santo, y no solamente santo, sino que sabemos que la palabra nos dice que Dios es 3 veces santo, ¿no es cierto? La respuesta lógica de nosotros, su creación, debería ser postrarnos delante de ese ser santo y adorarlo. Eso es como lo que quiere transmitir el salmista. Sabemos que santo es apartado, ¿no es cierto? Dios es santo y por ende está apartado de todo pecado, de toda maldad, ¿no es cierto? Él es puro, justo, santo, bueno, es nuestro Salvador, ¿no es cierto? Y por otro lado, nosotros somos imperfectos, débiles, pecadores, ¿no es cierto? Estamos sujetos, nuestros pensamientos muchas veces a la tentación, ¿no es cierto? Nuestras emociones a veces nos traicionan. Entonces, estamos diametralmente opuestos con Dios. Y cuando reconocemos esa grandeza, esa santidad, esa pureza del Señor, el salmista nos quiere invitar a que reconozcamos eso en Dios y que busquemos alabarle. Adoramos a Dios porque su naturaleza misma invoca a la alabanza, porque no hay nadie como Él. Versículo 4 dice, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Y aquí al inicio del versículo 4 vuelve a mencionar a Jehová como rey, ¿no es cierto? Como en el versículo 1 cuando decía Jehová reina. Y a diferencia de los reyes humanos, ¿no es cierto?, que buscan la gloria personal, la extensión de territorios, ¿no es cierto?, buscan la alabanza personal, ¿no es cierto?, el reconocimiento. A diferencia de los reyes humanos, Dios como rey se gloría en su justicia, dice este versículo. Se gloría en su justicia. Termina diciendo, has hecho en Jacob, refiriéndose a Israel, ¿no es cierto? Dice juicio y justicia. Como notas personales, yo tengo aquí un apunte. Yo pensaba que en un mundo donde hay mucha injusticia, corrupción, guerras, ¿no es cierto? Y las podemos ver, pecado que ofende a Dios, aún así Dios se mantiene justo y puro. Y Dios siempre va a querer hacer justicia, porque esa es parte de su naturaleza. Pero Él lo hace a su tiempo, no lo hace al nuestro. Así que si usted algún día sufre alguna injusticia en su momento, no se preocupe. No se preocupe, de verdad. No se amargue, confíe en que Dios es su defensor. En este tema de que Dios hace justicia, se me pasó ahora por la mente, yo pensaba que, no sé si usted se acuerda que hace como 2 semanas en la reunión de oración yo mandé una petición porque me habían chocado. Y pensaba en eso que tiene que ver con la justicia ahora, de que en aquel momento yo iba a dejar a los niños al colegio en la mañana, iba por Camino a la Farfana a doblar por Manuel Rodríguez. Hay un semáforo que pusieron hace poco con una flecha de virar a la izquierda. Y ahí hay 2 pistas, uno para seguir derecho y la de la izquierda para virar a la izquierda. Pero ese día estaban haciendo algunos arreglos y habían puesto unos bloques de concreto en una pista. Entonces había solo una pista, que era para seguir recto o doblar a la izquierda. Y yo iba a doblar a la izquierda. Bueno, cambió el semáforo, pero solamente para seguir recto y yo necesitaba doblar a la izquierda. Y como yo tenía que esperar la flecha verde para doblar a la izquierda, y no había otra pista al lado, había un taco para atrás después de mí, porque no podían seguir. Me tocaban la bocina, me hacían gestos con las manos, después el caballero de atrás me echó el auto encima y empezó a acelerarlo, y yo le decía, pero si tengo que doblar, no puedo avanzar, le decía yo, así como, y le hacía con el gesto por el retrovisor, así como que... Y me empezó como a acelerar el auto, a serruchar el auto un montón de veces. Y me empezó a molestar el caballero.
Y después, del otro lado, también me tocaban la bocina. Pero si voy a doblar, les decía yo, no puedo seguir. Bueno, cuento corto, avancé un poco para que el caballero pasara, y cuando pasa, acelera el auto rápido y me pega un rayón en el auto. El caballero se iba a dar a la fuga. Y justo un caballero del otro lado le puso el auto enfrente para que no se arrancara. Entonces yo fui, abrí la puerta, puse freno a mano y me bajé. Y como buen cristiano bautista, ¿no es cierto?, estaba súper tranquilo. Le dije, ya, bájate, bájate. Estaba enojado, hermano, de verdad. Me alteró todo el rato el caballero. Dije, ya, bájate, conversemos. Y cuando estaba ahí, hermano, aunque usted no lo crea, dije, chuta, soy cristiano. Dije, chuta, soy cristiano. Y después el caballero me hablaba y me decía, ya, pero me decía, dame tus papeles. Y yo así como, estaba como en ese proceso de empezar a bajar adrenalina, así como, cálmate. Estuve como 10 segundos donde el caballero me hablaba y me decía, pero dame tus papeles, tu licencia, y yo veo el tema del seguro, y yo estaba como en el proceso de bajar revoluciones. Bueno, me calmé, conversé con él, le di los papeles míos, mi licencia, ¿no es cierto? Él me dio los de él. Y él me dijo algo, me dijo, hoy día en la tarde yo hablo con mi aseguradora por el tema de la póliza y te cubro la reparación de tu vehículo. Me dijo, en la tarde yo te llamo. No me llamó. Al día siguiente lo llamé, no me contestó. Le mandé WhatsApp, no me contestó. Y después cuando empezó a anotar mi teléfono, lo dejó bloqueado. Ya ni siquiera mis llamadas le entran. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Dios va a hacer justicia. Ahora, ¿qué me queda a mí? Yo fui a poner constancia en Carabineros, obviamente. Me citaron a declarar la próxima semana. Pero a la larga, Dios va a hacer justicia. Porque en realidad, la maldad del hombre para Dios, hermano, no va a quedar impune. La maldad nunca va a quedar impune para Dios. Nadie ni nada va a quedar impune con el Señor. No necesitamos vengarnos a nosotros mismos o hacer justicia por nosotros mismos, por muchas ganas que tenga como yo en el semáforo, ¿verdad? Pero no necesitamos eso. Entonces podemos dejar el juicio de las cosas en las manos del Señor. Yo acá anoté un versículo, Romanos 12:19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Versículo 5, acompáñame al versículo 5. Dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Cuando yo pensaba en esto, de postrarse el estrado de sus pies, se me venía a la mente el milagro de la pesca milagrosa. ¿Se acuerda usted en Lucas 5, ¿no es cierto? Y ahí es un muy buen ejemplo de este versículo, porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, le dijo, naveguemos mar adentro, que todo esto era un lago, ¿no es cierto? Y le dijo, vas a echar la red. Pedro era un experto pescador, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo? O que en realidad no lo dijo, yo creo que a lo mejor lo pensó, pero si yo sé de pesca, ¿cómo él me va a decir lo que yo tengo que hacer si estuve pescando toda la noche y no saqué nada? Pero el Señor Jesucristo insistió, ¿no es cierto? Y Pedro fue mar adentro y echaron las redes, y las redes se rompían tantos peces que atraparon, ¿no es cierto? Tanto así que llenaron el barco donde estaba Pedro, había un barco cercano, ¿no es cierto? Y le dijeron, vengan a ayudarnos. Llegó el otro barco cercano, ¿no es cierto? Las redes se estaban rompiendo ahí de tantos peces que tenían, llenaron los dos barcos, barcazas, no sé qué eran. Y dice la Biblia que se estaban hundiendo de tantos peces que tenían. Yo me imagino el nivel del agua aquí y el borde del barco aquí, así como casi entrándose, ya tanto peso que tenía de peces. Un milagro, ¿no es cierto? ¿Se acuerda qué hizo Pedro? Se postró en tierra, ¿no es cierto? Se arrodilló delante del Señor y le dijo, Señor, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Pero él se postró delante del Señor. Al ver ese milagro de la pesca milagrosa, lo que hizo Pedro fue básicamente reconocer la grandeza de Jesús. Alabar al Señor, porque se dio cuenta de que Jesús es Dios. Y acá este salmo está hablando de Dios, ¿no es cierto?
Y dice ahí, al final del versículo 5, dice, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo, dice. Y Pedro no pudo hacer nada más que eso, postrarse delante de nuestro Señor Jesucristo y adorarle. Que es lo mínimo que podemos hacer cuando reconocemos la grandeza de Dios. Decimos nuestro Dios es grande, pero nos postramos delante de sus pies. Cuando nos comparamos con otras personas, a veces podemos pensar que somos mejores que ellos. Pero cuando nos comparamos con Jesús, la cosa cambia, ¿verdad? Cuando nos comparamos con la santidad absoluta de Dios, no hay punto de comparación. Somos, o deberíamos ser, impulsados a adorar a Dios por eso, por cómo es Él y cómo somos nosotros. Porque a pesar de nuestra condición de pecado, Él nos ama y nos perdona. Ahora, yo pensaba, pero le voy a decir esta pregunta que me hacía, se la voy a hacer a usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró delante de Dios? Así como lo hizo Pedro. Muchas veces decimos, pero en la práctica nos cuesta. Versículo 6 dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. En esta sección el Salmo menciona a Moisés, a Aarón y a Samuel, que sabemos que eran tres grandes líderes, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Pero ellos tenían una característica en común entre ellos. Y la característica que ellos tenían es que intercedían ante Dios por el pueblo. Por ejemplo, Moisés, ¿no es cierto?, que era un mediador entre Dios y el pueblo, cuando estaba recibiendo las tablas de la ley, ¿no es cierto? Y Dios le dice, mira, baja porque están haciendo algo, están pecando. ¿Qué estaban haciendo? Un becerro de oro, ¿no es cierto? Un becerro de oro. ¿Y qué hizo Moisés? Porque Dios los quería destruir. Moisés, ¿qué hizo? Intercedió por el pueblo, ¿no es cierto? Y Dios perdonó al pueblo. Y Dios le mostró su gracia y los perdonó. Aarón, que es la segunda persona que menciona ahí el versículo, ¿no es cierto? Aarón era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Él por su propio oficio, él tenía que interceder ante Dios por el pueblo, realizando sacrificios de animales, ¿no es cierto?, en expiación de los pecados y en holocausto. Él intercedía por el pueblo con los sacrificios. Y Samuel, ¿no es cierto? Samuel, sabemos a través de la historia de Samuel que el pueblo de Israel había pecado varias veces. Pero cometieron un pecado que fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no es cierto? Que fue que dijeron ellos, nosotros queremos ser como las demás naciones. Queremos tener un rey humano. O sea, no les bastaba con Dios. Quisieron poner una persona ahí, alguien visible. Y cuando Samuel se los reveló, ellos reconocieron y dijeron, hemos pecado. Y ellos textualmente dijeron, dice ahí en 2 Samuel, dice que el pueblo le rogó a Samuel que orara por ellos e intercediera ante Dios para que no murieran. El pueblo le rogó a Samuel que intercediera por ellos. Y Samuel lo que les dijo, la verdad es que yo no voy a pecar contra Dios, pero dejando de orar por ustedes. Samuel lo iba a seguir haciendo, interceder por el pueblo. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto que le estoy diciendo? Moisés, Aarón y Samuel, que se mencionan acá, ¿no es cierto?, invocaban a Jehová y él les respondía, dice el versículo 6 al final, en la segunda parte. Y el versículo 8, fíjese lo que dice. Dice, Jehová Dios nuestro, tú les respondías a estos tres. Y como dije anteriormente y todo en este rato, estos tres hombres intercedían por el pueblo. Y de manera explícita se menciona estos tres nombres en estos versículos, que eran grandes hombres de Dios.
Ellos dependían de Dios en sus ministerios. Pero, no sé si usted va a coincidir conmigo, pero yo creo que el foco no está puesto en estos 3 hombres acá, aunque los mencione. El foco está puesto en Dios. Porque Él es el que le respondía a cada uno de ellos ante sus necesidades, ante las demandas y las necesidades del pueblo. Les respondía favorablemente. Fíjese el versículo 6, al final dice, entre los que invocaban su nombre, el nombre de Dios, después dice, invocaban a Jehová y Él les respondía, Dios les respondía. Versículo 7 dice, en columna de nube hablaba con ellos, Dios hablaba con ellos, ¿no es cierto? En el Éxodo, cuando estaba la columna de nube y la columna de fuego en la noche, ¿no es cierto? Pero Dios está ahí, no lo menciona, pero está. Y después dice, guardaban sus testimonios. ¿El testimonio de quién? De Dios. Y después dice, y el estatuto que les había dado, ¿quién lo había dado? Dios. Versículo 8 dice, Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Entonces, el énfasis de estos versículos está puesto en Dios. En cómo dice ahí el versículo 8 al final, en un Dios que escucha y responde las necesidades de su pueblo, en Dios que tiene misericordia de nosotros y nos perdona nuestros pecados cuando los confesamos, ¿no es cierto? Y en un Dios retribuidor, como dice el versículo 8, que paga a cada persona según sus obras. Hermano, nuestro Dios es un Dios cercano. Es un Dios grande, temible, santo, perfecto y todas las características que conocemos de Dios. Él es así. Y está atento a oírnos, a escuchar nuestras oraciones, a escuchar nuestras peticiones, nuestras necesidades. Él está atento a eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces no ocupamos eso. No vamos al Señor. No oramos. Nos cuesta orar. Ese es el problema. El problema no está en Dios, está en nosotros. Tenemos falta de fe en que Él puede ayudarnos, ¿no es cierto? O creemos que podemos a lo mejor resolver los problemas por nosotros mismos. O simplemente no tenemos el hábito de la oración. O a lo mejor, no, es que llegué muy cansado al trabajo, ¿no es cierto? Y nos consume el día a día. El trabajo, los estudios, la casa, los niños, etc. Yo estoy demasiado cansado para orar al Señor. Y hermano, la oración, aunque nos cueste, hermano, la oración es un privilegio. Es un privilegio, hermano. De verdad es un privilegio porque estamos hablando con Dios. Tenemos la libertad de hablar con Dios y no lo hacemos. No valoramos ese privilegio que tenemos de acceder directamente al trono de la gracia con nuestras oraciones. Ahora, nosotros hoy en día sabemos que no necesitamos un mediador, ¿no es cierto?, humano, como dice acá Moisés, ni Aarón, ni Samuel. No lo necesitamos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, ¿no es cierto?, se rasgó el velo del templo a la mitad, ¿no es cierto?, en dos, y tenemos la libertad, ¿no es cierto?, para ir a Dios en oración. No lo necesitamos. Pero aún así no ocupamos esa herramienta hermosa de la oración. Nos cuesta. Pastor, ¿me puede ayudar con Hebreos 7:25? Hermano Orlando, ¿me puede ayudar por favor con Salmo 34:15? Y hermano David, ¿me puede ayudar con 1 Juan 5:14? Amén. Gracias, pastor. Viviendo siempre para interceder por ellos. Qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo. 24:7 lo tenemos ahí. Hermano Orlando. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Atentos sus oídos al clamor de los justos, ¿no es cierto? Amén. Hermano David, por favor. Amén.
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, Dios por su santidad, Él debería estar distante de nosotros, porque somos pecadores y Él es santo, pero Él no lo hace. Por su misericordia y por su gracia, Él nos oye. Y en recordar que Dios nos oye, debería motivarnos a buscarlo más, no menos. Y utilizar ese privilegio que tenemos de hablar con Dios en nuestras oraciones. Para terminar, versículo 9, Salmo 99:9, vuelva ahí por favor. Dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y termina acá el Salmo invitando, ¿no es cierto?, a todos a exaltar a Dios. Eso es lo que quiere decir acá el versículo 9 del Salmo 99. Y la verdad es que después de todo lo que hemos visto, ¿no es cierto?, de la justicia, la santidad, lo soberano, el santo, ¿no es cierto?, de la santidad de Dios, la verdad es que no podía ser menos que esto, ¿verdad? Porque la única reacción lógica después de ver esta grandeza de Dios es que queramos adorarle, que queramos alabarle. Acompáñeme por favor a Isaías 6. Isaías 6, versículo 1. Isaías 6, 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y acá vemos que Isaías tuvo una visión, ¿no es cierto?, del trono de Dios. Y esa visión es lo que está pasando hoy en día en el cielo, hermano. ¿Y qué es lo que vio ahí Isaías? Serafines, ¿no es cierto? ¿Y qué estaban haciendo los serafines? Estaban alabando a Dios. Alabando a Dios los serafines, de día y de noche. Acompáñeme a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 4:8. Es el otro versículo que menciona que Dios es 3 veces santo. Son los únicos 2 versículos de la Biblia. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Juan tuvo una visión, ¿no es cierto?, en Patmos. Y él pudo ver, ¿no es cierto?, a estos seres vivientes que adoraban a Dios. Y la verdad, hermanos, que esto es un adelanto, es un spoiler. Es un spoiler de lo que usted y yo, los redimidos por la sangre de Cristo, vamos a hacer cuando estemos en el cielo. Vamos a adorar a Dios. Entonces les recomiendo empezar a practicar acá. Adorar a Dios. Porque así para que llegue con la práctica, ¿no es cierto?, ya a alabar al Señor. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y la iglesia va a hacer lo mismo que los seres vivientes que vio Juan. Para terminar, hemos visto que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es justo, es soberano, ¿no es cierto? Y todas estas cualidades no pueden hacer más que movernos a exaltar a Dios, a adorar a Dios. Porque nuestro Dios es grande sobre toda la tierra y poderoso, ¿no es cierto? Ahora, ¿alaba usted a Dios? ¿Adora usted a Dios? ¿Cuánto alaba usted a Dios? ¿Alaba usted a Dios los domingos y los jueves cuando venimos a la iglesia?
La verdad es que si usted alaba a Dios los días que estamos en la iglesia, déjeme decirle que eso es insuficiente. Lo vimos, ¿verdad? Los seres vivientes alababan día y noche al Señor por toda la eternidad. Porque Él, por su grandeza, no merece menos que eso. Decimos que Él es digno de toda alabanza y adoración. Pero muchas veces nuestros hechos difieren de nuestras palabras. La grandeza de Dios, su santidad, su eterno poder y nuestra pequeñez, nuestros pecados, nuestra maldad, nos deberían llevar a, como Pedro, tirarnos de rodillas al suelo, hermano, a adorar a Dios. Cuando a mí me toca coordinar, yo creo que todos los coordinadores se dan cuenta, sobre todo en la parte del cántico. Uno cuando está coordinando se da cuenta cómo está el ambiente en los hermanos. Y cuando los hermanos están cantando con todo el corazón al Señor, alabándole. Y cuando a lo mejor, no estoy juzgando, pero a lo mejor están cantando por cantar, porque tienen que cantar. Y Dios no se merece eso, hermano. Hermano, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, nosotros estamos ahí, están destituidos de la gloria de Dios. El infierno era nuestro lugar. El Señor nos sacó de ahí y nos salvó por la sangre de Cristo. Y eso es lo mínimo que deberíamos nosotros considerar para buscar alabar más a Dios. Y alabar a Dios, ojo, no es solamente cantar. Yo alabo a Dios cuando entrego un tratado, cuando hablo con otros acerca de Él, con mi testimonio, ¿no es cierto? Son diferentes maneras de alabar a Dios. Pero no dejemos de alabar a nuestro Dios. Dios merece nuestra adoración. Y no una adoración obligada, sino porque por su grandeza y por nuestra pequeñez, eso debería ponernos de rodillas delante de Dios y alabar su nombre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Padre amado, le damos las gracias porque usted es nuestro Dios. Gracias, Señor, porque un día usted salió en nuestro encuentro, Señor, usted nos buscó, usted nos perdonó, usted nos salvó y estamos en el proceso de ir santificando nuestras vidas, Señor. Ayúdenos, Señor, porque, como decía al inicio, somos débiles, somos pecadores, Señor. Nos cuesta, Señor. Ayúdenos, Señor, porque sin usted no somos nada, Señor. Ayúdenos, Padre, a, como decía el salmista, a sentir el deseo, la necesidad de exaltar su nombre, Señor. Y que otras personas conozcan su nombre, Señor, de ese Dios santo, perfecto y bueno que nos salva. Gracias, Señor, porque nos dejó el consejo de su palabra, que tan bien nos hace, Señor. Y ayúdenos, Señor, a desear, Señor, pasar más tiempo con usted, con su palabra, en oración hacia usted, en la comunión con los hermanos, hasta que llegue ese día glorioso en que nuestro Señor Jesucristo vuelva por su iglesia. Gracias, Señor, por todo. Alabamos su nombre y pedimos, por favor, que usted bendiga esta iglesia. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.